Bueno, buenos días. Un gusto eh, participar en esta serie eh, de reuniones donde se comunica, se da a conocer pues el interés de la asociación. Me da gusto participar. Gracias por la invitación. Yo estoy en el Colegio de Graduados, en el área de semillas. Es el tema y ese es mi nombre, en la parte baja, mi nombre. En esta plática, a manera de contenido, les voy a platicar primero acerca de en dónde se ubica el tema de esta mañana. También el concepto que se tiene o la idea que se tiene acerca del acondicionamiento de semillas. La importancia, obviamente, el objetivo y el flujo de beneficio. Básicamente eso es lo que les voy a compartir esta mañana. Pero como dijera el clásico, antes de empezar a hablar, quisiera decir unas palabras. Sobre todo porque desde ayer, hoy, no sé si mañana y pasado mañana, hay una actividad muy importante a nivel nacional. El presidente de la República está encabezando las reuniones para la autosuficiencia, para la producción de la autosuficiencia. Esto que está haciendo el presidente, conste que no nos pusimos de acuerdo, esto que está haciendo el presidente cae como anillo al dedo el tema, la importancia de las semillas. Alguna vez le pregunté, y me hace la pregunta también yo, ¿es posible la agricultura sin semillas? Como dijera la comadre de mi mamá, puede que sí. ¿Quién sabe? Las semillas son el principio y el fin de la agricultura. Se siembran semillas y se cosechan semillas. El principio y el fin. ¿Y qué son las semillas? Bueno, semillas, si recordamos lo que aprendimos desde la primaria, y estoy hablando de la primaria de aquellos años, cuando los profesores tenían la idea de que la letra con sangre entraba. Y fue que tuvieran razón. Y decían que semilla no es más que el óvulo fecundado y maduro. Andando el tiempo, me di cuenta que sí, es cierto, pero no completamente. La semilla puede ser desde el momento en que ocurre la fecundación, y no cualquiera, la doble fecundación o la doble fertilización. A partir de ese momento, que es cuando se juntan los gametos, a partir de ese momento, la semilla está constituida. Esencialmente, para lo que va a ser, ya está constituida. El óvulo fecundado y maduro, bueno, pues quiere decir que una vez que está fecundado, que se ha hecho la doble fecundación, pues le hace falta la torta, es decir, lo que va a acompañar a la semilla para que cuando se aviente en el surco, se siembra, pues tenga reservas para iniciar lo que va a ser una nueva planta. Entonces, semilla, eso es, digamos, un concepto clásico. Semilla no es más que el óvulo fecundado y maduro. Pero recordemos que el hombre desde que se bajó del árbol, no me pregunten la especie, pero el hombre desde que se bajó del árbol ha hecho cuestión por ordenar todo lo que hay a su alrededor. Y en su afán por ordenar todo, pues ustedes saben ahora las consecuencias del famoso cambio climático. Pero bueno, eso lo dejo para otra ocasión. También en esas ansias de ordenar todo, pues ha definido
lo que debe entenderse como semilla. En el caso de México, existe una institución que se encarga de regular todo lo que tenga olor a semillas. Es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Perdón. Ellos tienen una ley, la ley que le da vida al Servicio Nacional, el SNICS, y definen semilla, entre otras cosas. Semilla es la planta o cualquier parte de la planta que se use con fines reproductivos. Entonces tenemos dos semillas, dos conceptos de semilla, el clásico y el legal en el caso de México, por un lado. Pero por otro lado, semilla en términos cotidianos, porque a veces se maneja de manera indistinta, semilla generalmente se confunde con grano. No, la semilla es un ser vivo. La semilla es un ser vivo, porque el encargo, el objetivo, la finalidad es generar un nuevo individuo. Por lo tanto, debe ser un ser vivo. Un grano no necesariamente tiene que estar vivo. Pero hay excepciones, claro, como todo en la vida. Ustedes seguramente están enterados, aunque a veces ni nos enteramos, que cuando estamos paladeando un trago de jugo de cebada, la cebada, para obtener ese jugo, debe estar viva. Pero la cebada, para obtener ese jugo, se maneja como grano. Pero para obtener ese jugo, la cebada grano tiene que estar viva. Y así, hay otros granos que pueden estar vivos, pero el ejemplo clásico es la cebada. En general, la semilla que se usa para siembra con fines de reproducción necesariamente tiene que estar viva. Si no está viva, pues no es semilla. Y el grano puede estar o no vivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con esas palabras antes de entrar al tema, pues me voy a ir como de rayo. Decía que a partir de ayer el presidente anda en varias partes del país, que me parece que ayer estuvo en Monterrey, en Guadalajara, no sé dónde vaya a estar hoy, pero bueno. Las semillas son importantes en la producción de los alimentos. Y México no es autosuficiente en producción de alimentos. Todos los colegas que nos acompañan esta mañana, estamos sabiendo todos que México no es autosuficiente en la producción de alimentos. Y voy a utilizar como ejemplo el caso del maíz, que es el que más o menos conozco. Las estadísticas dicen que somos en torno de 130 millones de mexicas. Siguiendo con las estadísticas, también algunos señalan que el consumo per cápita anda en torno de 150 a 200 kilos. Pónganle que ustedes quieran. Si somos 130 millones de mexicanos, pues hagan los cálculos. Un dato más. El área, la superficie que se siembra con maíz en México, datos muy generosos señalan que son en torno de 8 millones de hectáreas de maíz. También señalan los datos
que de esos 8 millones de hectáreas, un 30%, un 30% utiliza semillas mejoradas. Quienes saben hacer cuentas rápidas, pues ya están sabiendo que, digamos que solamente, para hacer cuentas fáciles, solamente 3 millones de hectáreas utilizan semilla mejorada. O pónganle la mitad, 4 millones de hectáreas. Y la pregunta, ¿y los otros 4 millones de hectáreas con qué clase de semillas se siembran? Ah, pues se siembran con las semillas de los agricultores. Las semillas que erróneamente le llaman criollos. Y digo erróneamente porque, de nuevo, en la primaria de aquellos entonces nos dejaron bien claro a quienes son calificados como criollos. Y el maíz, ¿no? Queridos amigos, amigas, el maíz es nativo. El maíz no es criollo. El maíz es nativo. Entonces, 4 millones de hectáreas de maíz se siembran con maíces nativos, propios de cada región. Esto, a manera de importancia, con esto quiero resaltar que el pastel, para participar en la producción de semillas de maíz, solo maíz, pues es una gran porción del pastel. Es decir, cualquiera de los que me están escuchando, a la voz de újule, si es que aún les da tiempo, pueden empezar a dedicarse a la producción de semillas de maíz, a la voz de ya. Para ser más ilustrativo, no digo convincente, más ilustrativo, el ejemplo es, ¿cuánto cuesta un kilo de maíz grano? La verdad no tengo idea. Digo, no tengo idea a nivel nacional, pero vamos a pensar que cueste 6 pesos. ¿Cuánto cuesta un kilo de semilla de maíz? Bajita la mano, algunos productores de los que no aspiran a grandes ganancias, a 10 pesos kilo. Entonces hay un 40% de ganancia. Entonces, si se produce semilla de maíces nativos, pues seguramente que van a contribuir a mejorar la agricultura nacional y, en consecuencia, se va a tener mayores posibilidades de ser autosuficientes solo en maíz, porque no lo dije, pero la cantidad de grano maíz que se importa para la papa de los mexicanos es considerable, por lo menos 6 millones de toneladas. Entonces, es importante el que tengamos por lo menos una idea de qué se puede hacer solo en el caso del maíz. Dejen otras especies, hortalizas, ornamentales, en donde estamos completamente dependientes de empresas extranjeras. Bien, quien se vaya a dedicar a la producción de semillas tiene que tomar en cuenta lo siguiente, es decir, cuáles son los componentes para establecer un programa de semillas. En primer lugar, el primer elemento, el primer componente es la fuente de variedades. Es decir, ¿cuál es la variedad con la que voy a iniciar la producción de semillas? Todos los que fueron a la escuela y los que fueron a Chapingo y todos los que van a las escuelas de agricultura del mundo, pues toda esta
idea de la producción de semillas está muy asociada al mejoramiento genético. Está muy asociada al mejoramiento genético. ¿Por qué? Bueno, pues porque en nuestra formación y entonces cuando se pretende iniciar un programa de semillas y la semilla que vamos a tomar para iniciar nuestro programa nos obliga a pensar en que solo el mejoramiento genético. ¿Quién hace mejoramiento genético? Pues instituciones como Chapingo, ANARO, el colegio, etcétera, el INIFAP, el CIMIT, ¿sí? Hace mejoramiento genético. Pero también en otras partes del mundo, en México no conozco, disculpen la ignorancia, no conozco colegas que sean fitomejoradores freelance, que sean fitomejoradores libres, que tengan su agencia, su negocio de fitomejoramiento. No conozco. En otras partes del mundo conozco, he conocido personas que se dedican a eso. Y ellos son los que venden variedades para cuando alguien se va a dedicar a la producción de semillas, pues es como ir a comprar zapatos. Uno escoge los catálogos de las variedades y de acuerdo con lo que conoce uno de la región, las exigencias climáticas y todo ese rollo que se exige en la agricultura, pues uno escoge la variedad que se supone se va a adaptar a la región a donde se va a utilizar esa semilla cuando sea semilla. Entonces, la fuente de variedades se refiere a eso. Si ustedes van a producir, se van a dedicar a la producción de semillas, y si conocen alguna variedad que produce el INIFAP, Chapingo o donde sea, o en Estados Unidos, en Holanda, en Canadá, en Australia, pues tienen que negociar con el propietario, con el dueño de la variedad, a ver ya cómo no. Y entonces, pues tienen que hacer todo un trámite burocrático para ingresar la semilla a México. Tienen que inscribirse en el SNICS como productores de semillas. Y existe toda una mecánica legal en todos los países del mundo para dedicarse a esto. No es así como que ya llegué y listo, no. Pero bueno, existe la posibilidad. La otra variante, como fuente de variedades, es decir, de dónde puedo iniciar la producción de semillas, son las variedades locales. Y de eso cualquiera lo puede hacer, cualquiera. Seguramente los que son de alguna región o en cualquier región del país, seguramente habrán conocido algún agricultor en su localidad o en su región que tiene la fama de que saca muy buena semilla. Y él produce lo que, pues, sin muchas pretensiones. Él saca su semilla y a lo mejor la vende a sus amigos o a sus conocidos en la región, pero hasta ahí. Bueno, esas semillas de esos agricultores tienen un potencial enorme. Es más, esas semillas han sido la base del mejoramiento genético en el mundo. ¿A cuántos muchachos del INIFAP que se dedican al fitomejoramiento no hacen colecta de semillas? Y justamente lo que buscan en las comunidades es a los mejores agricultores. Bueno, si ellos lo hacen así, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y nosotros tenemos una ventaja de que podemos ir con el agricultor y plantearle la pretensión. ¿Qué es lo que se quiere? Oiga, ¿cómo se llame? Usted tiene muy buena semilla y su semilla podría ayudar mucho a la región a aumentar la producción.
¿Y qué necesito para eso tú? Ah, pues muy fácil, hombre. Lo que tiene que hacer es aumentar su producción de semillas y hacerlo de manera, pues, que aumente los rendimientos, la producción. Y ya para eso, ustedes dicen, y podemos hacerlo entre los dos. Entonces, la fuente de variedades para iniciar un programa de producción de semillas puede ser variedades locales con esa mecánica que acabo de platicar. La parte de mejoramiento, los que sean colegas de fitotecnia, pues seguramente saben, recuerdan todo el caminito para obtener las variedades híbridas, la selección en campo de los terrenos de los agricultores, la formación de líneas, los cruzamientos, todo ese rollo, que por lo menos las técnicas tradicionales andan en torno de 7 años para obtener una nueva variedad. Hoy hay técnicas diferentes que acortan el tiempo y se reducen más o menos a la mitad del periodo del tiempo necesario para obtener una nueva variedad. Muy bien, ese fue el primer componente, el primer elemento de un programa de semillas. El segundo componente es propiamente la producción de semillas. La producción de semillas, vista desde el mejoramiento genético, no es más que lo siguiente. Aquí de mejoramiento genético, aquí obtienen los muchachos que dije, obtienen un montoncito de semilla. Ese es un montón de semilla. ¿Sí? La producción, lo que se hace es que este pequeño montón de semilla lo van a convertir en un gran montón de semillas. Es decir, los fitomejoradores al final obtienen, pónganle 50 kilos de semilla. La producción consiste justamente en esa pequeña cantidad de semilla, hacer grandes volúmenes de semilla, justamente para atender la demanda en el mercado. Entonces, la producción de semillas es propiamente lo que se hace en el campo. La parte de campo es la producción de semillas. Y obviamente eso termina con la cosecha. O sea, toda esta parte de aquí es la parte de campo. Toda esta parte de acá es con la selección de la variedad que se va a incrementar. ¿De acuerdo? Muy bien. El tercer componente es el que se conoce como la parte agroindustrial. Ese tercer componente no es más que el acondicionamiento. Entonces, quien se vaya a dedicar a la producción de semillas, pues tiene que pensar ¿cuál es la variedad? Para empezar, la especie. ¿Qué tal si ahora con el boom de la marihuana alguien dice, bueno, pues yo voy a producir semilla de marihuana? Lo cual sería muy interesante. O los narcóticos en general. O las semillas, no sé, las semillas del árbol de levas. Alguien puede decir, oye, ¿por qué no semillas del árbol de levas? Etcétera. Entonces tiene que pensar en qué es lo que va a producir para vender. En segundo lugar, ¿en dónde la va a producir? Lo que se requiere para producir. Los terrenos, ¿sí? El riego, todo lo que implica los requisitos, lo que necesita el campo. Y finalmente, la parte final, que es la agroindustria. La agroindustria no es más que la parte en donde
la semilla se prepara para ser presentada en sociedad. ¿Sí? Es cuando se pone bonita la semilla, cuando se selecciona y está lista para la foto. Está lista para la foto. Es decir, está lista para el mercado, para ser presentada en sociedad. Y alguien puede decir, oiga, pero eso es muy complicado. No, no, no es complicado. Y menos ahora. Ahora cualquier cosa se puede conseguir de manera muy fácil. Las fuentes de variedades, hay catálogos en México. Si ustedes consultan la página del SNICS, hay un librito que es Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. Échenle una mirada, no le echen un ojo, porque si le echan un ojo, corre el riesgo, como le decían a un colega, cuando el bullying no era sancionado, le decían el niño obediente, porque en su niñez la mamá le dijo, mijo, échale un ojito a los frijoles. Y por eso fue niño obediente. Entonces, echen una mirada al Catálogo Nacional de Variedades de Plantas. Ahí vienen las variedades por regiones, ahí vienen las variedades, quiénes son los dueños, ahí vienen todos los datos para contactar si es que les interesa alguna variedad en particular. ¿Dónde sembrarla? Igual. A lo largo y ancho del país hay dónde sembrar, cómo hacer contactos. Hay una vieja disputa, un viejo pleito acerca de que qué es mejor, comprar o rentar terrenos. Por ahí ustedes averigüen y lleguen a la conclusión. Pero de que es posible, es posible. Es decir, sin hacer mejoramiento genético. Porque debo decirles que hay empresas que tienen los tres componentes, los tres componentes. Hay empresas que tienen un departamento de mejoramiento genético. Hay empresas que tienen terrenos propios y además rentan. Y hay empresas que tienen la parte agroindustrial, ¿sí?, todo el equipo necesario para hacer el acondicionamiento. Pero lo pueden hacer sin tener absolutamente nada. La parte agroindustrial, pues igual. Hay en el país, afortunadamente, en la parte agroindustrial hay bastante capacidad ociosa. Hay mucho equipo que no se usa a toda su capacidad. Es cuestión de ubicarlos, saberlos. De vez en cuando fastidio a los colegas, sobre todo a los de Chapingo, de una tarea. Digo, los fastidio porque les dejo tarea que averigüen cómo anda la infraestructura para acondicionamiento de semillas, uno, y para almacenamiento de granos y semillas en México. Para que tengan idea de que cuando sea necesario, a dónde recurrir, porque hay capacidad instalada. Eso quiere decir que sin mejoramiento genético, sin terrenos para producir, sin equipo para beneficiar, se pueden dedicar a la producción de semillas. Seguro que sí. ¿Ok? Bueno, esta parte final pues es el mercado. ¿Ok? ¿Qué es el acondicionamiento de semillas? Bueno, el acondicionamiento es un conjunto de operaciones a las que son llevadas las semillas después de la cosecha. ¿Sí? O sea, todo el conjunto de operaciones a las que son llevadas las semillas después de la cosecha es lo que se conoce como acondicionamiento. Pero también es conocido como beneficio o procesamiento de semillas. ¿Sí? Es decir, quien hable de beneficio o quien hable de procesamiento, pues seguramente se está refiriendo a lo mismo que el acondicionamiento. ¿Por qué es importante? Bueno,
Es importante porque, ya lo dije, es la parte final de un programa de producción de semillas. Pero la importancia radica fundamentalmente en lo siguiente. Yo dije hace rato que es la preparación de la semilla para entrar a la sociedad, que la hace bonita, la hace atractiva al ojo del cliente, ¿sí? Bueno, eh, la semilla tiene que reunir ciertos estándares, tiene que cumplir con los requisitos que establece la normatividad, tanto en los países, en el caso de México, como en el comercio internacional. Y en términos generales, se dice que tiene que reunir los niveles de calidad. La calidad, la calidad, pues, alguien puede, bueno, ¿qué rayos es la calidad? ¿Qué se entiende por calidad? Alguien puede decir, mira, mi chamarra, mi chaleco, mi compu, mi patineta, no sé, esa sí que es de calidad. Realmente la calidad es un concepto y depende de quién esté hablando de la calidad. Al final de cuentas, la calidad no son más que las características de cualquier cosa. Y cuando digo que depende de quién esté hablando de la calidad, por ejemplo, si yo me alocara y les preguntara a los asistentes qué es lo que entienden por calidad de semillas y si tiene idea de cuál es el concepto que tiene de la calidad algún agricultor. Ah, y depende de qué parte del país sea el agricultor, ¿sí? Porque si es del norte del país, del centro del país o del sur del país, seguramente que las características de la calidad van a ser diferentes. Para un agricultor promedio en México, la calidad de la semilla perdón, está definida por fundamentalmente el tamaño, la integridad, la uniformidad del tamaño, etcétera. Pero eso es lo que define la calidad en términos campiranos. Para un agricultor, pues seguramente que la calidad está referida a otras características. Y para los agrónomos, seguramente que la calidad está referida a la germinación, a la calidad, a los aspectos fitosanitarios, etcétera. Entonces, repito, la calidad no son más que las características que definen a una cosa, a cualquier cosa. Y que la calidad depende de quién esté hablando de la calidad. Bueno, en el caso de las semillas, los factores, los parámetros, los elementos que definen la calidad están dados por lo que dice aquí. La calidad en general, por la calidad genética, la calidad física, fisiológica y sanitaria. La calidad genética está referida a las características de la variedad. Es decir, si es alta, mediana, etcétera, si la mazorca es así, asasa, ¿sí? Que la espiga, que la floración, que el periodo, todo eso. Las características genéticas que describen a la variedad. A eso se refiere la calidad genética. Los de fitotecnia seguramente recordarán que para liberar una variedad, pues la tienen que registrar
en la SADER, en el SNICS. Y la SADER, el SNICS, piden una descripción varietal. Seguramente algunos colegas su tesis la hicieron en descripción varietal. Un profesor les dijo, un profesor que tenía una variedad por ahí y no tenía quien le hiciera la descripción varietal, pues convenció a un colega para que hiciera su tesis y hizo la descripción varietal. La calidad física es otro componente de la calidad de las semillas. Está referida a que sea la semilla a la que hacemos referencia. Si es, imaginen la variedad San Casmeo. Bueno, si yo compro semillas San Casmeo, en el envase, en el empaque, en el depósito, solamente debe haber de esas semillas. Solo debe ir esa semilla. Y debe ser de ciertas características. Si es especie de frijol y lleva semillas de trigo, de avena y eso, pues entonces ya no cumple con la exigencia de la calidad física. ¿Sí? Además, debe estar semilla íntegra dentro de ciertos límites de quebrado, fisurado, etc. El parámetro, el concepto, el elemento fisiológico se refiere a la germinación. Y la calidad fisiológica, además de la germinación, se incluye la viabilidad y el vigor. Y hay muchas cosas realmente interesantes. Pero lo que más importa desde el punto de vista legal en la producción de semillas es la germinación. Ya lo dije, la semilla tiene que estar viva. Tiene que estar viva para que sea semilla, si no, no es semilla. El vigor se refiere a la capacidad que tiene la semilla para establecerse en campo. ¿Por qué? Porque puede ser que una semilla esté viva, pero que no germine. Puede ser que una semilla germine, pero que no se establezca en campo. Y además, si se habla de la germinación, pues también depende de quién hable de la germinación. Los fisiólogos, si hay fisiólogos en la audiencia, para los fisiólogos, la germinación es solo cuando la raíz rompe la cubierta de la semilla. Eso es para los fisiólogos. Pero para los bioquímicos, la germinación no es más que la reanudación de los procesos metabólicos, la reactivación de los procesos metabólicos, fundamentalmente la respiración. Para los agrónomos, la germinación debe ser cuando la semilla da origen, ojo, repito, para los agrónomos, la germinación es cuando la semilla da origen a una planta, a una plántula, con todas sus estructuras. ¿Vale, nuez? Germinación para los agrónomos debe ser cuando la semilla da origen a una plántula con todas sus estructuras. ¿Cuáles son? Pues la raíz, la parte aérea, etcétera, etcétera. Y finalmente, el cuarto componente de la calidad de semillas es la calidad sanitaria. La calidad sanitaria está referida a la presencia o ausencia de organismos dañinos, insectos, hongos, bacterias y últimamente virus. Entonces, un programa de producción, el acondicionamiento es la parte final que hace posible que los lotes de semillas que van a llegar al mercado se ajusten a las normas correspondientes. La calidad genética, la física, fisiológica y sanitaria. Y hay tolerancias. Por ejemplo, la calidad física
Si ustedes compran un envase, compran semilla de maíz, en la etiqueta van a encontrar que la calidad física que se acepta para que vaya al mercado debe ser del 98% mínima, o el componente máximo 2% de contaminantes. Tiene sus limitantes. La calidad fisiológica para algunas especies se establece que el mínimo de germinación sea del 90%. Esto de acuerdo con la normatividad en el país. ¿Ok? Bien. Después de la cosecha, cuando las semillas le dice, pues bueno, ya estuvo listo, caminando, váyanse al beneficio. Junto con las semillas llegan una serie de componentes, elementos que no necesariamente son de las semillas, o que son de las semillas, pero tienen algún daño que sufrieron en la cosecha, en el transporte, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que no es semilla, con esas tolerancias que les acabo de decir, todo lo que no es semilla debe ser eliminado, debe ser separado. No el 100%. Repito, hay una tolerancia de 2 puntos porcentuales, 2%. Pero también, además de los contaminantes, se debe tener en consideración el contenido de humedad de las semillas. De los factores que contribuyen al deterioro de las semillas, el agua, el contenido de humedad de las semillas es el factor más importante en el deterioro de las semillas. Y aquí es bueno que tengamos idea de que las semillas, todas las semillas, semilla, lo que se dice semilla, pues tienen agua. ¿Alguno de ustedes le ha visto al agua a las semillas? Recuerden, ¿alguien ha visto el agua a las semillas? Hace un buen tiempo, me invitaron a darle una plática a niños. Y vaya que le batallé, porque pues los niños son pura mitocondria, pura energía. Entonces, para llamar la atención está en coreano, está muy difícil. Entonces pensé que tal vez un tema interesante para ellos sería sacarle el agua a las semillas y que lo vieran ellos, como dijera la comadre, con sus propios ojos. Y bueno, puse mi changarrito, arreglé todo para que los infantes vieran cómo sale el agua de las semillas. Y sí, algunos se interesaron. Pero, sorpresa, los más interesados fueron colegas del colegio por graduados. Oye, ¿y eso qué es? A ver, pues véale qué es. Agua, sí, agua. El agua de las semillas. Es relativamente sencillo para que cada uno de ustedes lo haga hoy mismo, terminando esta charla, esta plática, lo pueden hacer. Si no tienen, consígase un puño de maíz, métalo en un frasco de vidrio, ciérrenlo bien, una bolsa de plástico bien cerrada, déjenlo al sol un buen rato y bueno, tomen una foto antes y después de que esté al sol durante unas 2 horas,
me dicen qué fue lo que vieron. Y entonces van a tener tema para platicarle a los nietos. ¿Y te acuerdas cuando? Y te voy a platicar ahora que vi el agua en las semillas. Pues eso es fácil. Entonces, el contenido de humedad también es un factor importante a tomar en cuenta en el acondicionamiento de las semillas. Muy bien. Pero esta separación, la que mencioné acá arriba, aquí, esa separación de acá, solo es posible si existen diferencias físicas entre la semilla y los contaminantes. Seguramente todos en alguna ocasión hemos limpiado frijol. Ahora no, ahora ya todo, ahora se vende ya la comida ya lista. Ya hay comida hasta premasticada para que uno no le batalle masticando, pues qué necesidad. Todo se hace jugo, todo se hace polvo. Pero bueno, pero los que tuvimos la dicha de limpiar frijol, a lo mejor de ahí nos nació el interés por el acondicionamiento de semillas. Porque el acondicionamiento en esencia es exactamente eso. Separar los frijolitos buenos de las piedras, de la basura y de algunas semillas que están, como dijera el clásico, con gorgojos. Entonces, lo que nos permite separar el frijol es justamente las diferencias. Y esas diferencias están dando por las características físicas de las semillas. Pues, frijol, pues es fácil. Dependiendo del universo familiar, era la cantidad de frijol que había que limpiar. Pero era fácil. Pero si vamos a limpiar 10 toneladas, 1 tonelada, 100 toneladas, 1000 toneladas, pues hacerlo a mano está cañón. Entonces, repito, desde que el hombre se bajó del árbol, vio para todos lados y dijo, no, pues de aquí soy. Y recuerden el concepto de la biónica. La biónica no es más que aprovechar todo lo que está en la naturaleza para los intereses del hombre. El mismo que se bajó del árbol, sí señores, el mismo. Entonces, basados en esas características, se han diseñado máquinas. De tal manera que alguien puede limpiar frijol, 1 kilo de frijol o medio kilo, de manera, pues, un tanto fácil, pero si lo meten esa cantidad, no va a ser posible. Los volúmenes es gracias a la mecanización. Y para eso, lo que han hecho es máquinas que aprovechen esas características para limpiar, para hacer el beneficio. Genéricamente, eso se conoce como limpieza y clasificación de las semillas. Porque una cosa es que las limpie y otra cosa es que las clasifique. Seguramente ustedes recordarán, habrán visto en el mercado, que hay semillas que se venden clasificadas. Tal vez el más conocido a nivel global sea el maíz. El maíz se vende, seguramente ustedes lo habrán comprado, lo habrán visto, habrán sabido, habrán soñado la forma del maíz, cómo se vende. Entonces, el maíz se vende clasificado. Entonces, estas diferencias han sido aprovechadas para hacer equipos que limpian y clasifican las semillas. ¿Ok? Bueno, entonces el objetivo del acondicionamiento consiste en transformar la materia prima, así se llama a la semilla cuando llega del campo a la planta. Antes de que entre la planta, se conoce en el mundo del AMPA como materia prima. Y el objetivo del acondicionamiento es transformar la materia prima
en lotes de semilla con la máxima calidad. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Será que lo logra? ¿Será que se logra eso a través del acondicionamiento? Pues vamos a ver si es cierto que de la capulina espantan. Esa es una planta. Vean, por favor, escaneen bien esta foto. Es de las plantas bien nacidas. Y digo bien nacidas porque no se le ve nada por fuera. Nada por fuera. Los camiones pasan por aquí y salen por acá. Aquí adentro descargan la semilla y adentro hay una serie de equipos, elevadores, bandas transportadoras, ¿sí?, que mandan las semillas a los diferentes equipos para hacer la limpieza y la clasificación. Repito, es una planta bien nacida. Y digo bien nacida porque de repente, cuando vamos a las carreteras, y antes vivían del paisaje, hoy en día no. Hoy en día, el celular nos ha robado el gusto por ver lo que hay en los caminos de México. Repito, el celular nos ha robado el gusto por ver las maravillas que hay en los caminos de México. Pero bueno, entonces, a veces va uno por la carretera y ve empresas de granos o lo que sea, que los elevadores, las bandas transportadoras están a cielo abierto. Si es grano, está bien. El grano no necesita estar vivo. ¿Sí? Y menos si es para alimento animal. Pero las semillas, ¿no? Las semillas son organismos vivos, repito, y la exposición al ambiente, sobre todo por los cambios de temperatura, por la humedad relativa, por la humedad del ambiente, es de riesgo. Pero bueno, entonces, aquí lo que me interesa subrayar es que elevadores y todo deben estar bajo techo. Y todo bajo techo, ¿ok? Esa es la recepción de la materia prima. Es decir, un buen día, por acá en el campo, por aquí en el campo, déjenme ver si me sale, ahí está. Obviamente aquí está la mazorca. Mazorcón. Bueno, entonces un buen día se decide la cosecha. Bueno, es cosecha y se manda a la planta de beneficio. En la recepción, que es aquí, pues entra a la planta y va a pasar por aquí. En la recepción, la materia prima puede llegar así. Puede llegar así. ¿Sí? Pasa por aquí, como les dije, ese es el acondicionamiento, procesamiento, beneficio. Y debe terminar así. Esos envases de semillas son del Colegio de Graduados. Ahí atrás se puede ver parte del equipo que tiene el Colegio de Graduados. Entonces, me regreso rápidamente como de rayo. El objetivo es transformar la materia prima, ¿sí?, en lotes de semilla con la máxima calidad. Bueno, cuando llega aquí la semilla, los niveles de calidad no importan mucho. No importan mucho.
Lo que importa realmente y es determinante es acá de este lado, acá, acá debe estar ok. Sobre todo porque tiene que cumplir con las normas. Acá no. Acá puede ser que las empresas digan, pues te lo recibo con lo que sea, con tanta humedad, con tantas impurezas. Ah, pero ojo, pueden recibir con lo que sea, pero van a pagar solamente lo que es semilla. En caso de contaminantes, si es humedad, dos consideraciones. Creo que por aquí me quedé. Dos consideraciones, dos. Si es humedad. En primer lugar, más adelante voy a volver a esto de la humedad. En primer lugar, el peso de la semilla está dado por el peso de la materia seca y el agua. Como ya lo mencioné, que hagan, que vean el agua en las semillas. Si hacen eso, seguro que ya sacaron el día de hoy. Bueno, entonces, si es agua, pues tienen que descontar lo que es agua, lo que no es materia seca. Y además tienen que descontarle lo que van a gastar para secar. Ojo, mucho ojo, ¿ok? Pero repito, no importa. Los niveles de calidad aquí no importan. Hay casos, hay casos excepcionales en que eventualmente no se recibe la materia prima. Ya lo voy a platicar más adelante por qué. Entonces, cuando la semilla llega aquí, no interesa mucho esto. Lo que sí interesa es conocer el equipo que está aquí adentro. Todo aquí está el equipo. ¿Cuáles son las características? ¿Y para qué rayos me sirve ese equipo? ¿Qué tal si este contaminante que está aquí o este que está aquí, no hay manera de eliminarlo acá, en todas estas máquinas? Entonces, repito, no interesa mucho acá, interesa aquí. Conocer las características y la especificidad de las máquinas, de tal manera que sea posible obtener este producto terminado. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ese es un diagrama de las diferentes etapas del beneficio de semillas. Llega el campo, la recepción, y al momento de la recepción se hace, se mide la calidad de las semillas. Es decir, es como cuando uno llega a Chapingo. Pues uno suspira por estar cerquita de las circasianas, ¿no es cierto? Entonces, pues Chapingo nos avienta un examen y nos evalúa. Y entonces dice, este sí, este no, este no, este no, este sí, esta sí, etcétera, etcétera. En el acondicionamiento es algo parecido. Llega la semilla del campo y se hace una evaluación de la calidad. Y pues los resultados de esa evaluación, los resultados son importantes porque van a permitir, en primer lugar, decidir si se acepta o no. Ya dije un motivo por el cual no se acepta, es decir, que no existan máquinas en la planta para separar un contaminante. Es una cuestión. Y la otra cuestión es de que haya todas las máquinas habidas y por haber, pero que venga con contaminantes que en el mundo de las semillas se conoce como semillas de malezas prohibidas. También, por favor, apúntenlo por ahí con letras grandes y bonitas. Bueno, aunque nada más sean grandes. Semillas de malezas prohibidas en el mundo de la producción de semillas son todas aquellas semillas que son iguales
a la semilla que se está beneficiando. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, pues fácil, dijo Félix. Hace rato dije por ahí que lo que hace posible la separación son las diferencias. Si no hay diferencias, pues no es posible hacer la separación. Entonces, cuando en la evaluación encuentran aquí, encuentran semillas iguales a la semilla que se está recibiendo, beneficiando, se rechaza la materia prima. No entra. Entonces, la utilidad de la evaluación es para eso. Otra utilidad de la evaluación es que permite establecer el flujo de beneficio. El flujo de beneficio se va a definir en función de las características de la semilla y de los contaminantes. Cuando se hace la evaluación, esta cantidad de semilla se separa en todos sus componentes. Hay un componente que se llama semilla pura. La semilla pura está definida en la normatividad. Dice que debe ser la semilla de la variedad, de la especie, que debe estar íntegra, etc. Y que incluso semilla pura se considera pedazos de semilla, siempre y cuando el pedazo sea mayor, igual o mayor a la mitad de la semilla en cuestión. Y se considera semilla pura, excepto para semillas de frijol y las que se le parezcan al frijol, es decir, dicotiledóneas. ¿Ok? Entonces, sirve para establecer el flujo de beneficio, pero además, incluso sirve para definir el lugar que le puede tocar a la semilla en el almacén. ¿Y esto por qué? Bueno, todos, seguramente que todos, porque pues todos los que han pasado por Chapingo, de alguna manera han tenido que recitar el método científico. Entonces, si han recitado el método científico, seguramente que se remembrean, se recuerdan muy bien que el primer paso del método científico es la observación. Entonces, habrán observado que en todas las tienditas, chicas, medianas y grandes, cuando llegan los muchachos de las Sabritas y las del Bimbo, ellos acomodan sus productos, cambian el acomodo de los productos. ¿Qué hacen? Los productos que ya están próximos a caducar los ponen enfrente y los que están llevando en ese momento los ponen atrás. Eso quiere decir que las semillas que están más bajos en los niveles de calidad, pues tienen que estar en un lugar del almacén para que el primer incauto que llegue a comprar se lleve esa semilla. No se está incurriendo en ningún delito, no. Solo es la oportunidad de siembra, solo. Porque no se está vendiendo semilla que esté fuera de normas, no. Es semilla que ya le queda poco tiempo para, para que baje su nivel de calidad. De acuerdo, ok. Bien. Dependiendo de esos resultados, ya lo dije, va a ser el flujo de beneficio. Si es una especie como el jitomate, el melón, la calabaza, pues muchas semillas, incluso el mismo maíz, la cebada, la avena, etcétera, se manda a lo que se conoce como operaciones especiales. Operaciones especiales es para las semillas que no pueden entrar directamente al flujo de beneficio. Es decir, tienen que sacarlas, por ejemplo, las semillas de la calabaza o las semillas del chile o mismo maíz. Hay que desgranarlo. La semilla de pastos, hay que desaristarlos. Ustedes saben, las semillas de pastos vienen en las florecillas que son como arañas, ¿sí? Bueno, habrá que
sacar la semilla, trillarlos, desgranarlos, ¿no es cierto? Esas son operaciones especiales. La prelimpieza. La prelimpieza no es más que una primera acción de la limpieza. La prelimpieza es para quitarle lo más grosero, lo más burdo de un lote de semillas en términos de contaminantes. Y luego viene el secado. Ojo, aquí debo resaltar lo siguiente. Siempre que una semilla se vaya a secar, de nuevo, con letras grandes y bonitas, siempre que una semilla se vaya a secar, se tiene que prelimpiar. ¿Por qué? Porque como llega la semilla del campo, viene una serie de contaminantes, polvo. Todo esto que acabo de decir, obviamente depende de la forma como se cosecha. Hoy en día hay unas máquinas seguramente las habrán visto o algunos las manejan, las tienen a su alcance. Hay máquinas hoy en día que hacen de todo. Es una maravilla. Máquinas que ustedes saben que la cosecha implica dos actividades: la siega, el corte y la trilla. En un principio la agricultura primero cortaban y luego trillaban. Hoy en día hay máquinas que hacen todo eso junto. Por eso lo de combinadas. Por eso lo del nombre de combinadas, porque hacen las dos cosas. Pero hoy en día, además de segar, cortar, trillar, háganme el favor, limpian, miden la humedad, pesan. Pues ya mero hacen hasta las enchiladas. Bueno, entonces, pero en general, siempre que vayan a secar, tienen que prelimpiar porque los contaminantes y el polvo, si lo avientan directamente a secar, va a ser más difícil secar y les va a salir más caro secar, porque se seca con aire caliente. Si hay contaminantes, el espacio intergranular, el espacio que hay entre grano y grano, va a ser más difícil que pase el aire. ¿Por qué? Porque se va a ser ocupado por los contaminantes, sobre todo contaminantes pequeños y polvo. Entonces, siempre que se vaya a secar, se debe de prelimpiar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y almacenamiento temporal o regulador de flujo. Eso seguramente lo habrán visto por ahí en algunas empresas semilleras grandes o en las empresas que manejan granos para alimentos. Esto se hace cuando no hay capacidad para estar beneficiando el volumen que llega de manera constante. Entonces, se almacena temporalmente y luego se manda el flujo de beneficio. Si ese fuera el caso, por favor, por lo que más quieran, tengan cuidado de la humedad. En términos generales, grano, aquí incluyo grano, y semilla, con humedad en torno del 20%, no debe permanecer estático por más de 24 horas. Eso lo sabe todo el mundo. Los agricultores lo saben perfectamente bien. Algunos, seguramente todavía recordamos, que nos decían, muchacho, vete a voltear el maíz, a traspalear el frijol. Bueno, era justamente para eso. Entonces, eso es importante. Bien. Y de la limpieza ya es de más cuidado. La prelimpieza, imaginen que aquí, ese es un cuadrante. Aquí está, esto es los límites del tamaño de la semilla. Aquí está el tamaño de semilla más grande y aquí el tamaño de semilla menor. La prelimpieza, la prelimpieza hace esto. Van a disculpar la curva. En la prelimpieza, lo que se
lo que se pretende hacer es eliminar todo esto y todo esto. ¿Sí? Todo eso. Y solo se queda la semilla. Pero aquí, pues hay contaminantes. Contaminantes que son de igual tamaño que la semilla. Esa gráfica es del tamaño. ¿Ok? En la limpieza, ojo, mucho ojo. En la limpieza, se va a hacer esto. Se elimina esto y se elimina esto. ¿Sí? Eso quiere decir que en la limpieza, al igual que en la prelimpieza, la función es exactamente, la operación es exactamente la misma, solo que con diferente grado de exigencia, de precisión. Al final, las semillas grandes y muy pequeñas, se eliminan de un lote de semillas. ¿Ok? Bueno. Luego se va a la clasificación. Clasificación, el caso del maíz. ¿Ok? El tratamiento, el pesado y el envasado, y el almacenamiento y la distribución. Bueno. Hoy en día las empresas no hacen todo esto de corridito. No hacen todo esto. No. Hoy en día las empresas lo que hacen generalmente es de aquí. Si acaso, hacen esto. Bueno, depende si es esto, incluido esto. Pero hasta aquí nada más. Y luego lo almacenan, pero ya como producto en proceso. ¿Por qué? Bueno, porque ahora la gente, no, pues ahora hay Excel. Y antes pues era lápiz y papel. Bueno, no le quieren meter dinero a todo esto, a nada. Y menos a las semillas, que si no se venden como semillas, eventualmente se pueden consumir. Entonces, menos esto. Muy difícil deshacerse de semilla tratada que no se venda como semilla. Es muy complicado. ¿Ok? Bueno, aquí nada más, esto va a ser muy rápido, no os espantéis, para tener idea de cuándo cosechar. Durante la formación de la semilla, esta es la acumulación de reservas. ¿Sí? Por aquí está la floración, por aquí ocurre la doble fertilización y luego la semilla empieza a acumular reservas. Y llega un día, todo llega a su tiempo, llega un día en que ya no hay más acumulación de reservas. Cuando no hay más acumulación de reservas se conoce como la madurez fisiológica. Eso es muy importante en la producción de semillas. Debería de ser en general en la producción agrícola, debería de ser. Pero, pues no. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque cuando la semilla está aquí, ya, después de aquí, la semilla ya no acumula más reservas. Las reservas pueden hacer esto, pueden hacer esto, pueden hacer esto. Esto va a estar en función de qué, ¿sí? Adivinaron, en función del ambiente. ¿Y por qué la importancia? Ah, porque durante toda esta etapa, la semilla estuvo viviendo de la fotosíntesis y parte le quedaba para ahorrar. ¿Recuerdan esa historia del ahorro? Bueno, okay.
Entonces la semilla ahorra. Pero llega un día en que ya, aunque siga fotosintetizando, ya no se van a acumular las reservas aquí. Pregunta, ¿de qué va a vivir la planta? La semilla fundamentalmente, la semilla. Pues de sus ahorros, de sus reservas. Y puede ser que las gaste así, uno, puede ser que las gaste así, o puede ser que las gaste así. Si las gasta así, quiere decir que el ambiente es muy adverso. Quiere decir que la humedad ambiental y la temperatura son altísimas. Y entonces los procesos metabólicos se van hecho la raya. Y la respiración, que es el principal proceso metabólico, requiere sustrato. Y el sustrato lo toma en las reservas. Bueno, entonces es importante para las semillas, pero dije que también para los granos. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, ojo, también con letras grandes y bonitas, aquella historia de que el almacenamiento de granos y semillas empieza cuando llegan a un lugar preestablecido, no es cierto, hombre. No es cierto. No. El almacenamiento empieza inmediatamente después que las semillas o los granos alcanzan la madurez fisiológica. Repito, el almacenamiento empieza inmediatamente después que las semillas o granos alcanzan la madurez fisiológica. Porque después de esto, viven de sus reservas y las van a gastar en función del ambiente. Si el ambiente es frío, con baja humedad relativa, pues a lo mejor se lo mantiene así. Bueno, ok. Otro aspecto que mencioné, el contenido de humedad. Lo que dije hace rato es el peso total de la semilla. ¿Sí? De ese peso de la semilla, una parte de ese peso es el peso del agua, seguro. Y otra parte es el peso de la materia seca. ¿Ok? El contenido de humedad, la medición, la cuantificación, la determinación del contenido de humedad se reporta en porcentaje. Por favor, no anden diciendo que van a medir el porcentaje de humedad. No, eso no existe. Van a medir el agua en las semillas y el resultado lo van a reportar en porcentaje. Incluso se puede reportar en proporción. Pero bueno, y seguramente todos tienen muy claro, muy presente, que se puede calcular de dos maneras. Una, en base húmeda, en base al peso total. ¿Qué es esto? Contenido de humedad es igual al peso del agua dividido en el peso total por 100. Esto de aquí, no es más que el peso inicial menos el peso final dividido entre el peso inicial. No es más que eso. No os espantéis. Base seca en base al peso final. Y es esto. Igual, contenido de humedad igual al peso del agua, que no es otra cosa más que el peso inicial menos el peso final, dividido entre el peso de la materia seca, es decir, el peso final. Entonces la diferencia está aquí. Oh. Hagan un acto de conciencia y recuerden cuál de estas dos maneras de cuantificar la humedad han utilizado. Hace tiempo me invitaron a una plática de unos colegas, a lo mejor alguno de ustedes participó en eso, de cuantificar el rendimiento de maíz y frijol en mi país. Y entonces, pues les platiqué de esto, básicamente de esto. Les pregunté que cómo le hacían. Y salió de todo. Algunos con el 1, algunos con el 2,
los más modernos con aparatos. Dije, no, pues esto ya es otro nivel. El que usa aparatos pues ya es otro nivel. Solamente que los aparatos también tienen su aseguro. Pero bueno, ok, lo dejo por la paz eso. Entonces, nada más para tener una idea de este asunto que estoy platicando aquí. Imaginen que para hacer cuentas prácticas, que tenemos la cuantificación de la humedad de las dos maneras. Para hacer cuentas fáciles, que el peso inicial son 100 gramos y el peso final es de 87 gramos. Ese es usando el 1, 13%, y ese es usando el 2. Esto quiere decir, queridas amigas y amigos míos, que hay una diferencia en 100 kilos de casi 2 puntos porcentuales, es decir, casi 2 kilos. Imaginen, por favor, esto llevado a grandes volúmenes, las grandes diferencias que hay. Quien diga que usa aparato, está bien, está bien. Los aparatos también tienen su asegún, repito. Para empezar, los aparatos son menos precisos. Y la precisión está en función de las variaciones que ocurren. Funcionan muy bien dentro de ciertos niveles de humedad, pero se desajustan muy fácilmente. Entonces, hay que calibrarlos. Y para calibrarlos, la única manera más o menos precisa es con el método de la estufa, es decir, secando las muestras en la estufa. ¿Ok? Bueno, entonces, por favor, hagan conciencia y recuerden cuál es la que usan. ¿Hay una que es incorrecta? No, las dos son válidas, las dos maneras son válidas. Lo que no es válido es que si yo estoy comprando o estoy vendiendo, use ventajosamente una u otra. Si yo digo, la determinación de la humedad le hice en peso fresco o base húmeda, pues es el 1. Si la use en base seca, es la 2. Y no hay problema. Las dos son válidas, son aceptables. Aquí, esto es más importante. El contenido de humedad y su relación con el peso de la semilla. Eso es muy importante por lo que decía de la materia prima. Imagina que son 100 kilos de semilla, igual, humedad resiva, eso. ¿Cuánto hay que descontar? ¿Sí? O sea, estos son, como decía un amigo, son semillas, casos de la vida real. ¿De acuerdo? Son los mismos datos del ejemplo anterior. Bueno, si lo hacemos en forma directa, va a ser eso. ¿A alguien se le puede ocurrir que el 5% de 95, pues no son 5 kilos de agua? No, son menos 250 gramos. Es decir, hay una diferencia. Ah, caray, ¿y eso cómo está? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es averiguar si existe alguna manera de tener mayor precisión. Sí, hay una igualdad que es esta. Por favor, también apúntenlo por ahí. Esto es muy útil, muy útil. Confieso que es muy útil. Todo eso. ¿Ok? Lo más interesante viene acá, en la diapositiva que sigue. Esto es aplicando esto. Esto es aplicando esto. Aquí van a sustituir los valores. ¿Sí? Sustituyendo los valores, nos va a dar eso. Este
¿sí? Pasamos este como divisor en esto por esto. Y eso va a ser el peso final. Y resulta que esa cantidad, pues no son los 5 kilos, no son los 475, sino que son más. 5,750 gramos. Ojo, mucho ojo. No sé si entre los colegas hay alguien que trabaje, si trabajó en CONASUP o en DICON, ¿sabes? Cosas que de repente los mandan. Una vez me encontré a unos colegas en Argentina comprando maíz para México, para CONASUP. Ahí andaban, dije, estos se me hace que son paisas. Ya les hablé, ¿qué pasó, pelado? Y que voltean, pues sí son paisas. Y ya me dijeron, andaban comprando maíz para la CONASUP. Entonces, eso es muy importante. Porque si uno no tiene idea de esto, se lo llevan al baile. Segurito se lo llevan al baile. Pero bueno, ¿ok? Esto es un ejemplo del beneficio para la semilla de maíz. Ya es el finalcillo. Entonces, ya hablé de la madurez fisiológica, la cosecha. La cosecha puede ser de diferentes formas. Ustedes saben que ahora hay máquinas para todo. No sé si, bueno, no, mejor. La madurez fisiológica, muchas empresas, los casos de madurez fisiológica, cuando hace unos, ¿qué será? Del 89 para acá, ¿cuántos años son? 30, como 30 años, ¿no? Hay algunos trabajos de investigación en el colegio sobre madurez fisiológica y bueno, pues como siempre. El punto es de que hoy en día ya se empieza a utilizar en la práctica este asunto de la madurez fisiológica. Las más interesadas en esto son las empresas, las grandes empresas. De tal manera que ellos cosechan muy cercano a la madurez fisiológica. Y bueno, hay un detalle de cómo hacerle para saber si la semilla ya está en madurez fisiológica. Pues hay diferentes maneras. Si algún día nos encontramos por ahí, pues me preguntan y yo con gusto les platicaré. Pero bueno, entonces ese es el flujo para la semilla de maíz. Se cosecha, se recibe, aquí me faltó, porque se cosecha con hojas, con totomostre. Entonces aquí debe haber el deshojado. Y luego viene la selección de mazorcas. O sea, se deshoja y se hace la selección de mazorca. Si viene con humedad, pues se manda secado. Si la semilla ya se secó, pues se manda a la desgranadora. Pero si la semilla viene con niveles de humedad abajo del 16%, se manda directamente al desgrane. Y al desgrane se manda a la limpiadora, luego se manda a la clasificadora. ¿Recuerdan el esquema anterior? Es limpieza, clasificación. Aquí estarían las operaciones especiales. Esa sería una operación especial. Esa sería una limpieza y esa sería la clasificación. Es la clasificación. En la clasificación son máquinas. Todas esas máquinas, el desgrane es, todo el mundo sabe lo que es el desgrane. El principio del desgrane es la fricción. Si ustedes toman una mazorca, la ponen en sus manitas y la empiezan a darle fricción, van a desgranar. Las máquinas de limpieza funcionan con láminas perforadas, cribas o zarandas. Esas son planas. Estas de aquí son láminas planas. ¿Sí? Hoyo aquí, hoyo aquí, hoyo aquí, hoyo aquí, hoyo aquí. Esas también
la Carter. Solo que la Carter, alguien dice que son lo mismo, pero que este invento fue producto de una bruma estudiantil. Algunos le llaman chapingadas. Y lo que hizo fue que agarró esto y ahora sí que, como dijo aquel, la hizo rollito. Y esas máquinas se conocen como Carter, separador de precisión o separador universal. Aquí da para distinguir que esas perforaciones son de un tipo y estas son de otro tipo. Estas perforaciones son oblongas o rectangulares y todas estas son circulares. Esta es una mazorca de maíz que seguramente los maiceros rápidamente van a decir de qué raza es. Bueno, esta mazorca, los agricultores para la semilla, sí, todo el mundo sabe que los agricultores, lo voy a usar verde, los agricultores, la semilla que sacan es esta. Esta es la semilla de los agricultores. Y esto lo eliminan y esto lo eliminan. ¿No es cierto? Las empresas, todo esto lo desgranan y esto lo mandan por acá a la Carter. Y esta máquina se encarga de separar. Y sí, adivinaron. Esta máquina va a separar, se avienta por aquí y sale por aquí y por acá van a salir los planos. Van a salir esto de acá. ¿Sí? Por aquí. Y por acá va a salir el 1 y el 3. Ese es el 2. ¿Ok? Entonces vean, ¿por qué los agricultores desperdician esta parte y esta parte? Los genéticos, como supongo que son la mayoría, saben perfectamente bien que este granito que está aquí y este granón que está acá, ¿sí?, tienen la misma información genética. Entonces, teóricamente, los aviento al surco, los apapacho y voy a tener un buen rendimiento, seguro. Pero bueno, entonces, cuando dije que puede iniciar la producción de semillas, van con este señor y le dice, oiga, para empezar, vamos a aprovechar toda la mazorca. Oye, espérate, ¿cómo? Sí, toda la mazorca. Pues sí, yo sé, pues luego. Bueno, entonces esta máquina hace esto. Separa el 1 del 2 y el 1 y 3 es el bola. Y el 2 es el plano. Ahí está. Entonces, esos son los 6 tamaños convencionales que existen en muchas partes del mercado de México. Ya hay pocas empresas de eso. Las empresas ahora, ese es el convencional. Las empresas ahora, ese es el todo. Las empresas ahora hacen esto, ojo. Todo eso que ven ahí, como dijera aquel, todo ese flecherío de flechas, lo que quiere decir es que, sobre todo los planos, los pueden mandar al cilindro indentado. Esta máquina separa por diferencias de largo. Largo. Esta máquina separa por diferencias de peso.
Y esta máquina, que tiene poco tiempo que se usa en semillas, así. La primera máquina que conocí, separador electrónico, no, perdón, es este de acá abajo. La primera máquina que vi que separaba por color era en arroz, para separar los famosos negritos del arroz. Hoy en día es de uso común en las grandes empresas de maíz, porque es muy versátil. Es una maravilla. Cuesta cara, obviamente, pero es una maravilla, porque además de separar por diferencias de color, puede aprovecharse para separar contaminantes. El separador fraccionario hace exactamente lo mismo que la mesa de gravedad. Bueno, entonces, decía, hoy en día las empresas, todas, la mayoría venden 6 tamaños de semilla. 6 tamaños de semilla. ¿Sí? Si la pasan por estas máquinas, pueden aumentar el número de tamaños que llevan al mercado. Hay empresas que venden 12, 14. Alguna vez vi que sacaban hasta 25 tamaños de semilla en los Unites. Y conste que los Unites, la mazorca no es como esta que dibujé aquí. La mazorca, esto seguramente que ya están sabiendo que es una raza norteña, cónico. Si lo comparan con un tuxpeño, pues es un cilindro perfecto. Bueno, pues en Estados Unidos las mazorcas son tipo cilindro y alguna vez vi que sacaban 25 tamaños. ¿Cómo le hacen? Pues tienen su chiste. ¿Ok? Bueno, esta es la planta del Colegio de Graduados. Esta fue diseñada justamente para la enseñanza, fundamentalmente para servicio, enseñanza, investigación. ¿Sí? Ahí está en el colegio. Y esto que les acabo de mostrar ahí es esto. Esta parte de aquí es esta. ¿Sí? Y aquí abajo es esto. Y aquí, esta parte de aquí es esto. Aquí arriba está la tratadora. Y aquí sale la semilla lista para la foto. Y ahí está. Sale eso. ¿Ve? Este es el equipo de la planta del colegio por graduados. ¿Sí? Este es el control de la báscula. Aquí está el control, es electrónico. ¿Sí? La reciba, aquí están los secadores. Aquí se alimenta el secador, se llena. Aquí están los secadores. Aquí se verifica, se mide cómo está saliendo, cómo está la humedad de las semillas para hacer muestreos. Se sale del secador, se manda por esta banda, aquí abajo. Se manda esta desgranadora y entra a la planta. En la planta se va a encontrar, aquí está la otra vista de la secadora, aquí está la banda, acá al fondo está este de acá, que se acabo de mostrar aquí. Aquí están dos máquinas de limpieza. ¿Sí? Esta es una máquina de limpieza. Esta es una máquina para separar por diferencias de peso, que es la misma que está acá. ¿Ok? Este es el equipo de laboratorio. Este es un secador hecho en casa. ¿Sí? Esta es una máquina para operaciones especiales. Esta desarista. Aires Arandas es una limpiadora. Ese es un cilindro alveolado para separar por diferencias de largo. La mesa de gravedad para separar por diferencias de peso. Y separador en espiral para separar por diferencias de forma. El equipo de Chapingo es este. ¿Sí? Bueno, seguramente recuerdan Chapingo. ¿Ok? Esto que está aquí, seguramente algunos de ustedes lo vieron, lo han visto. Pues esto está desde que vive Chapingo, entonces seguramente que todos los que estuvieron en Chapingo y alguna vez hicieron un tour al ranchito, vieron esto. ¿Alguien supo qué diablos era esto de aquí? Bueno, de tarea, averiguan qué diablos era esto. Sí, y luego por ahí
dense la maña y me dicen qué era. Es una planta completa. Puede estar así, puede ser vertical, etcétera. Y bueno, gracias por la atención, jóvenes, amigas, amigos todos. Gracias.